Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy cuento con Santiago Rodríguez en este increíble espacio que nos deja el Club Layetá aquí en Barcelona. Bienvenido, Santi. Muchas gracias, Tony. Yo encantadísimo de estar acá. Antes de que lleguemos al punto por el que te he traído hoy, ¿no? Que es que tú eres campeón de los Juegos Panamericanos y Sudamericanos Máster en Latinoamérica en 2022, quiero que te presentes un poco y que nos cuentes cómo has llegado hoy hasta donde estás. Claro, bueno, pues yo, como tú dijiste, ya me llamo Santiago Rodríguez. Yo nací en Bogotá, Colombia. Y bueno, mi deporte es la natación, primero que todo aclarar eso. Ya es un deporte por el que empecé hace ya muchos años me refiero ya igual 10 años. Y es curioso porque no fue mi primer deporte. Yo empecé con hockey patines muy pequeño, con judo después y terminé en la natación. Curiosidad un poco es que nunca tomé clases de técnica avanzada ni nada de ese tipo, sino que yo fui aprendiendo muy intuitivamente. Sí es cierto que cuando era pequeño aprendí a nadar, a no ahogarme, pero ya lo que es técnica y esto casi que fue intuitivo y después lo fui perfeccionando año tras año. Y tú decías, ¿no? Antes había probado el hockey, también creo que me has comentado alguna vez, ya que somos amigos fuera de este podcast, que tú has practicado otros deportes. Sí. Pero ¿cómo acabas yendo a nadar? Es decir, ¿un día tus padres te llevan o simplemente es una pasión que tú tienes y que se va desarrollando hasta que decides como ponerte en serio? Sí, bueno, yo tuve la facilidad de que en mi colegio era una instalación muy grande y por lo tanto tenía una gran oferta de deportes. Yo durante toda mi vida siento que ha sido un común denominador el hecho de no hacer un deporte que sea tan mainstream, por decirlo así, como tan común. Entonces me ha llamado la atención mucho los deportes extraños. Entonces empecé por hockey, siento yo que porque me llamaba mucho la atención. Esto igual te lo cuento cuando yo tenía entre 6 y 8 años. Después una etapa que pasé a judo porque somos simplemente niños desarrollándonos a quien no le gusta algo de combate, artes marciales y bueno, tuve una etapa ahí en la que más o menos a los 14 años entro a la natación y es curioso porque entro gracias a mi hermano. Mi hermano es menor que yo, 4 años menor y él desde siempre tuvo claro que él quería ir por la natación, que él quería ir. En ese momento, digamos, a mí me parecía interesante. Tenía esto que mis papás alguna vez me llevaron a lo que comentaba yo antes. Tema de poder sobrevivir en el agua, poder avanzar y ya está. Pero nunca me había planteado yo hasta ese momento que mi hermano como que me motiva a mí también. Que simplemente son esas como conexiones de hermanos, diría yo, y él y yo tenemos esa conexión muy fuerte. Entonces, bueno, gracias a él es que yo termino ahí. Termino así un poco mayor para ponerlo como en contexto mayor, igual 14 años. Los niños empiezan su carrera deportiva desde los 6. Entonces yo ya tenía 8 años de desventaja, pero básicamente así es como llego yo. Claro, te iba a comentar justo esto, que tú empiezas muy tarde porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que nada, que justo está, bueno, ha hecho en Estados Unidos la universidad porque Sí. lo han becado, es muy buen nadador, Pau Eslava, a quien desde aquí saludamos. Y claro, o sea, por una parte tú tienes este condicionante de que llegas más tarde y no es como el típico caso del hermano mayor que arrastra al pequeño, que entonces, bueno, siempre hay esa ayuda o esa progresión natural que puede haber de empezar más joven. ¿Cómo vives tú ese empezar tan tarde? En plan, ¿notabas muchas diferencias con tus compañeros de equipo y de otras escuelas o simplemente es algo que lo vives natural y ya está? En su momento lo viví natural, muy natural. Sí es verdad que ahora si lo cojo y lo miramos en retrospectiva, sí había una diferencia grandísima total. Pero yo lo tomé al natural, yo la verdad sentía también, bueno, siempre he sentido que el agua es uno de mis elementos, siempre me llama, me ha atraído mucho, entonces yo la verdad me la pasaba bien, era eso, me la pasaba bien.
Y entonces tú entras con 14 años y no sé si os hacen escoger un estilo o simplemente vas probando diferentes, pues lo que sería braza, crawl, Sí. mariposa, y luego escoges o tus entrenadores te ven y te recomiendan ir por un estilo o por otro. ¿Cómo va eso? Bueno, ahí te explico yo un poco cómo es, digamos, en la parte más de alto rendimiento. Normalmente cuando son niños pequeños, cuando somos niños pequeños, lo que hacemos es meter mucho fondo, hacer muchos entrenamientos de fondo, es decir, muchos metros, y trabajar todos los estilos, ¿no? Eso yo, digamos, lo entendí, lo viví ya mucho más, ya cuando tenía 20, 22 años, que ya vi el proceso desde pequeño. Pero no fue mi caso. Entonces, bueno, sí es verdad que los entrenadores hacen ese proceso y te recomiendan eso, como te dicen, oiga, usted puede ser bueno en este estilo o podría mejorar esto, y ahí te van como acomodando, más o menos. ¿Sí? Tú estás igual forzado a hacer todos los estilos, porque pues es necesario. Y bueno, ellos también te van perfilando si eres un nadador más de velocidad, más de distancia, que es lo que yo llamo fondo. En mi caso, yo escogí mariposa, escogí, lo digo yo porque fue así tal cual. No sé si porque se veía bonito a la vista, porque me llamaba mucho la atención el hecho de tirar los brazos hacia adelante. Me sentía como, o me gustaba, perdón, me gustaba cómo me hacía sentir. Más que todo yo creo que fue eso, me decanté por eso. ¿Y cómo vives tú? Porque claro, Colombia es un país que yo cuando pienso en deporte y en Colombia, pues pienso en futbolistas, pienso en ciclistas, pero a lo mejor no me viene a la cabeza la natación, ¿no? Es Sí. decir, hay otras especialidades, incluso atletas de montaña o corredores de fondo, ¿no? Hay alguno más que pueda destacar, pero sí que es verdad que cuando te pones pruebas, ya sea los mundiales o unos Juegos Olímpicos, no hay tanto deportista colombiano luchando, ya no te digo por medallas, pero incluso por hacer resultados de top 10 o así. Sí, de acuerdo. Siento yo que en deportes va muy ligado de la popularidad. El fútbol es un deporte, bueno, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, pues el deporte creo que más popular. Y claro, es el que más llama, el que más emociones te trae. Entonces todos, la general, todos los niños se decantan por eso, ¿no? Y más en nuestro contexto latinoamericano colombiano, es muy fuerte, es un tema de familia. Mi familia también es muy futbolera, yo también lo soy, pero yo tengo dos piernas izquierdas y en el colegio al arco o de defensa, entonces ya te podrás imaginar mi nivel, que es bastante flojo. Pero sí es verdad que siento que falta mucho apoyo, así sea en el fútbol, independientemente de qué deporte, falta mucho apoyo y mucha infraestructura también, viéndolo desde lejos. Vamos poco a poco, es cierto, pero a ver si te pongo como ya un poco más de números. Bogotá es una ciudad que tiene casi 9 millones y hay 2 piscinas olímpicas en donde se pueden hacer marcas. 2 piscinas para 9 millones. O sea, claro, Claro. Los que nadamos somos menos del 1%, pero de todas formas siento que se queda corto. Es un lugar donde, por lo menos para la natación, sí que viene siendo más limitado el hecho de desarrollarse, precisamente también por eso. Pero bueno, de todas formas, yo considero que eso también nos da mucha fuerza de voluntad, de aceptar y adaptarnos a lo que nos ha correspondido también. Y a partir de eso, yo siento que muchas veces no nos hemos quejado por ese tipo de cosas, sino que más bien las hemos intentado aprovechar. De ahí han salido, como tú dices, no hay tantos referentes. Pero los pocos que han llegado son de mucha admiración y que, digamos, de este lado es muy emocionante también verlos y compartir con ellos. Y ahora volviendo un poco a lo que te he preguntado antes, ¿no? De, bueno, que tú decides al final ir en mariposa. Sí. A partir de los 14 ya 15 años es cuando te empiezas a especializar, es decir, un año después de empezar a tomarte, digamos, la natación como algo ya serio, o pasa un poco más de tiempo. Y luego también, ¿qué competencia ves tú en Bogotá a nivel de con el resto de compañeros? Es decir, si tú cuando ya empiezas a nadar mariposa ves que, bueno, que es un punto fuerte y que en comparación a los rivales estás ahí arriba.
Sí. Mm, bueno, ¿qué te digo yo? La primera pregunta, ¿cuál era? La primera pregunta es ¿cuándo empiezas de verdad con la mariposa? Es decir, a centrarte y dejar un poco de hacer ese fondo del que hablábamos antes. Ya, bueno, ahí me toca aclarar eso, que yo jamás hice fondo. Entonces yo no tengo la base que uno debería tener. Yo esa porción de entrenamiento entre los 6 y los 12, 13 años no la hice nunca. Entonces ahí empiezo yo desde atrás un poco, ¿no? Eso después me va a haber afectado a mí, pero pues es algo que me, digamos, afectado en comparación, pero es algo que no siento que me limite tampoco. Yo sentí la facilidad de la mariposa, o sea, la sentí casi que desde el primer momento. Fue como amor a primera vista, tal cual. Entonces, para mí, pese a que es uno de los estilos más sacrificados o más fuertes, para mí fue como un clic y yo empecé a especializarme ahí. Digamos, siempre hacíamos los 350, 50 libre o crawl, espalda o braza, ¿cómo tú le dices? 50 pecho o... No mentiras, braza y el otro es dorso, espalda es dorso y mariposa. Entonces, pues, claro, al ver que igual también ese era el que mejor me iba en comparación, pues me terminé cantándome por ahí. ¿Y entonces tú ya empiezas directamente a competir o simplemente estás especializándote en esto a nivel de entrenos? Empecé a competir a nivel de colegio. O sea, tenemos un equipo en el colegio. Yo empecé con el entrenamiento y empecé a ir más recurrente, hasta que pues, el entrenador Javier de ahí, le tengo mucho aprecio, bueno, salió la posibilidad de empezar a competir y, o sea, ¿por qué no? Y entonces, ¿cambia mucho ya tu plan de entreno de cara a las competiciones o por el momento sigue bastante siendo lo que venía? No, en ese momento mucho como venía siendo. Como te digo, en ese momento yo estaba en un punto en el que, a ver, yo no era consciente de que yo ya iba a convertirme en un deportista y yo lo hacía porque me gustaba. Y bueno, siempre he estado ligado con el deporte y el hecho de competir me emocionaba. Entonces no era como muy consciente con respecto a eso, por lo tanto los entrenamientos tampoco o sea, como que tampoco sufría ni nada por ese tipo de cosas. Y lo seguí manteniendo, ya fue o sea, hasta casi que la universidad, cuando yo me vuelvo como consciente de lo que estoy haciendo realmente. Y ahora tú antes comentabas, hay dos piscinas de marca, es decir, olímpicas en Bogotá. Sí, así es. Cuando vais a competir, ¿competís siempre en una de esas dos o también vais a otras partes del país? Normalmente tenemos las competiciones internas, las competiciones bogotanas, que llamamos, que son válidas para hacer marcas para campeonatos nacionales. Normalmente esas son en Bogotá. Digamos, Bogotá tiene una desventaja para nosotros los deportistas, que está a 2.600 metros de altura. Entonces la cantidad de oxígeno que entra cuando tú respiras no es la misma que al nivel del mar. Entonces se hacen los recorridos por diferentes partes del país también. Por ejemplo, la piscina Barranquilla, que fue sede de unos Juegos Centroamericanos, si no estoy mal, hace poco. Es una piscina muy buena y a la que yo iba a competir y personalmente me gusta mucho. Entonces ahí uno siendo bogotano, cuando va al nivel del mar, siente cierta ventaja que te puede ayudar hasta incluso en un segundo en una competencia de 100, que eso estamos hablando bastante. Y cuando hablábamos antes de que, bueno, no hay tantos referentes, ¿no?, colombianos, Sí. tú cuando empiezas ya a competir, a, digamos, tomarte más en serio, a ser un deportista, ¿no?, porque para ese momento ya competías para hacer marcas nacionales, ¿hay algún referente o algún nadador o nadadora en quien tú te fijaras en cuanto a mariposa por el estilo o simplemente por la personalidad o que te llamase más la atención? ¿A nivel nacional te refieres? ¿O internacional? A nivel internacional, bueno, es que ahí tenemos que dar un paso muy grande, porque yo estaba en una parte o sea, en el colegio estaba, lo que te digo, a mi rollo, a lo que me gustaba hacer a mí. Ya cuando entro a la universidad, me vuelvo parte del equipo,
de la universidad, ya entro como en una categoría que ellos llaman de élite, empiezo a competir en los interuniversitarios y ahí es cuando entro yo como con el primer contacto de las personas que realmente están en un nivel top, ¿sí? No entro a competir con ellos, pero son muchas personas que han sido parte de procesos de selección nacional, a los que están de pronto en la universidad todavía y también compiten en ese tipo de competiciones, o que estuvieron y están ahora pues ya en un nivel un poco más bajo y están compitiendo en la universidad. Ya mucho más metido en el mundo, uno de mis referentes es Nicolás Santos, brasileño. Es un tipo impresionante, con 43 años, marca mundial en 50 metros mariposa. No hay nadie más rápido que él, creería yo. Y yo lo digo y yo quiero ser como él cuando sea grande. Tal cual como uno dice, pero es un full referente ahora también a nivel nacional. El de toda la vida, Omar Pinzón. Omar Pinzón, que ha estado en varios Juegos Olímpicos, 4 Juegos Olímpicos, no estoy mal, 3 Juegos Olímpicos, un montón de mundiales. Él no es mariposista, pero es espaldista. He tenido el placer de competir contra él, de entrenar con él también. ¿Cómo fue lo de competir contra él? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Te lo puedes imaginar. No, es una anécdota muy chistosa porque fue hace como 2 años, creo que competí la primera vez contra él. Y fue precisamente en una competencia. Ya voy a darla toda y obviamente me dejó botado, pero hay que estar ahí, hay que estar ahí para vivir ese tipo de cosas, claro. Y luego ahora ya que comentabas, ¿no? Tú das este paso a la universidad donde ya eres considerado deportista de élite. En ese momento ya sí que supongo que los entrenos cambian, que ya no es solo ir a la piscina, que supongo que lo complementarías con fuerza o con otro tipo de actividad. Cuéntanos, sobre todo para gente que nos esté escuchando que a lo mejor no está tan en el día a día de la piscina o no tienes experiencia de nadar, ¿cómo era una semana tuya de entrenos cuando estabas en la universidad? Bueno, en la universidad... Bueno, en la universidad también tenemos que después dividirlo en 2 partes. Antes de la pandemia y después de la pandemia. Era mi siguiente pregunta, así que... Vale, antes de la pandemia, vamos a quedarnos en la parte más sencilla. A ver, yo casi que intentaba entrenar todos los días. Bueno, yo entrenaba todos los días, de hecho. En ese momento yo venía de un parón en la natación por temas también de buscar de la universidad. Venía en mi etapa como de los 17, 18, que, bueno, vas como a tu rollo solamente. Y no era una de mis prioridades, pero sí, lo que te digo, seguía yo continuamente queriendo entrenar, y así es como termino. Entonces venía yo ese parón, entro yo al equipo. Yo venía de entrenar como más o menos unas 3 veces a la semana, no más. 3, 4 veces a la semana, es poco realmente. Y a la universidad empiezo a entrenar casi todos los días. Me llama la atención, bueno, producto de ese parón, yo entro a CrossFit también. Y CrossFit me ayuda mucho a mantener un nivel cardíaco importante. Me ayuda a desarrollar, siento yo, que mucha fuerza, mucha explosividad, que es muy, muy importante en la natación, bueno, y siento yo que en cualquier deporte. Y empiezo yo a notar cambios en mi cuerpo porque yo también era muy, muy débil. Yo no podía hacer una abdominal a mis 15 años, por ahí. Y bueno, a partir de eso empiezo también yo a sacar fuerza, cuando la idea de todo eso es transferirlo a la piscina también. Cuando yo hago eso me doy cuenta que ya soy mucho más... ya estoy mucho más adaptado para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente, esa era mi vida hasta antes de la pandemia, ¿no? Mucho CrossFit con natación, competía, pero solamente estaba ligado con la universidad. Ya está ahí. La Universidad de... La Universidad de La Sabana, es donde yo estudié, bueno, allá en Bogotá. Para nuestros oyentes. Claro que sí. Ahí en Bogotá. Claro, tú comentabas, ¿no? Está esta época prepandemia, además tú entrenas en Bogotá, en altura. Ya pues lo que decimos, tú empiezas a nadar con 14 años, se produce el inevitable crecimiento físico, aparte pues con el CrossFit
tú mismo decías, ¿no? Luego ya me sentía mucho más apto cuando empiezo la universidad. Y ahí ya hay las competiciones entre escuelas, entre universidades. Sí. ¿Empiezan a salir ya los resultados o es un proceso lento? Yo te diría que depende mucho de cada uno. Otra vez, saliendo de mi historia, siendo como un espectador más y estando en el mundo de la natación, yo he visto deportistas que a los 14, 15 años han hecho su mejor marca en la vida y a partir de los 14, 15 años no la volvieron a hacer. Es muy común, de hecho, es muy común en la natación por lo menos y bueno, va mucho ligado con el crecimiento, con cómo te desarrollas tú físicamente. Cada caso es particular, como todo casi en la vida. Y bueno, depende de cada uno, la verdad. Y sí es cierto que, bueno, yo hablando con mi entrenador y eso también depende mucho de cómo tú mismo te adaptas a tu carrocería, por decirlo así. Carrocería Sí. como cuerpo. Carrocería como cuerpo, exacto. Porque, no sé, puede que, por ejemplo, yo tengo los brazos muy largos. Entonces casi que me rasco las rodillas, pues, para... Entonces, si no los sé utilizar, son lastre adicional, por ejemplo. Entonces, cambio, todas esas adaptaciones que va generando el cuerpo también las tengo que hacer yo a mi técnica para que sea aplicable y sea mucho más efectiva al momento de nadar, ¿no? ¿Y esto lo miras tú desde fuera o es Desde un fuera. entrenador que te va diciendo estas cosas, ¿no? Estos detalles que a lo mejor tú desde dentro no eres tan hábil para verlo? Porque no tú, sino todos cuando practicamos un deporte estamos ensimismados en nosotros y nos es más fácil ver a lo mejor una corrección a otro que a nosotros Sí, mismos. sí. Es un poco de los dos. Va muy de sensaciones, porque el entrenador te puede decir, no, no sé, haz el gesto más de otra forma, por ejemplo, pero tú no te sientes cómodo con eso. O sea, toca ser como conciliador, encontrar como el punto medio. Y luego, claro, tú ahora decías, y yo te quería preguntar por esto, hay nadadores que hacen su mejor marca a los 14-15 años. ¿Esto se debe a que, por ejemplo, han empezado de muy pequeños, llegan a un buen punto a esos 14-15 años, que ya es cuando, no, sobre todo los chicos, que es un poco más tarde el cambio, empiezan a crecer, a desarrollar masa muscular? ¿O también se puede ver perjudicado por un exceso de un único deporte? Es decir, yo esto lo leí el otro día, ¿no? Que en Estados Unidos intentan que jueguen 2 o 3 deportes diferentes, como yo que sé, básquet y béisbol, porque no coinciden en la misma época del año, para que así el cuerpo no se sobrefatigue en ciertas zonas. Supongo que los nadadores, los hombros, ¿no? Tenéis que cuidarlos en particular. Bastante. No sé si esto a lo mejor empezar tarde te ha podido ayudar a tener menos lesiones o si no ha sido el caso. Bueno, no creo yo que haya sido el caso, o bueno, directamente el haber empezado tarde. Sí es cierto que, digamos, pese a que la natación es un deporte de bajo impacto, claro, yo en un entrenamiento podíamos hacer 5.000, 6.000 metros fácilmente, y 5.000 o 6.000 son, no sé, si tú por una piscina que haces 25 metros, una piscina corta, ¿no? Haces 8 repeticiones aquí con el hombro, por ejemplo. Ahora empieza a multiplicar, son 16 en 50, son 32 en 100, 32 veces que haces así. Claro. Entonces empieza a sufrir ese tipo de cosas. Sí es verdad que, por ejemplo, a mí me tocó aprender a las malas, por decirlo así, a respirar por los dos lados. Porque yo inicialmente respiraba solamente por la derecha. Entonces cuando tuve ese gesto, y empecé a meter metros realmente, empecé a hacer cargas intensas de 4.000, 6.000 metros, el hombro yo sentía que se me iba a destrozar. Entonces empecé a respirar de los dos lados. Básicamente cuando un futbolista empieza a jugar con las dos piernas, es para hacer como un cine. Entonces va por ahí. Y tema para cuidarse, va también mucho de la mano de cada uno, porque a mí en lo personal me toca estirar mucho siempre. Entonces, yo llegar y estirar, si no al otro día no puedo. Después del entreno Después también. Después. ¿Y Siempre. antes haces algún ejercicio, yo que sé, con gomas o algo por el estilo para activar los hombros? Es común sí hacerlo. Muchas veces uno también lo ve en competiciones. Yo no lo hago porque no siento que me fatiga antes de una competición. Pero pues hay lo mismo, depende de cada uno.
Y luego, ahora ya pasando al plan post-COVID, tú llegas a los Juegos Panamericanos Máster y Suramericanos Máster en 2022. Sí. Pero antes de que te pregunte específicamente por esos juegos, quiero que nos lleves a pandemia y pospandemia. Primero, cómo la vives y luego cómo afecta tu entrenamiento. Sí, sí, claro, bueno. Volviendo a ese tema, yo venía entrenando con mi universidad únicamente, ¿no? Viene la pandemia, cierran todo, ya está. Y nos toca entrenar virtual. Entonces, en la sala de mi casa haciendo flexiones, 1000 sentadillas, 1000 flexiones, o sea, todo lo que sea, y ya. Abdominales, no podemos hacer nada más. Con el paso del tiempo, sí es verdad que uno como que va inventando, va documentándose más, también puede ser. Le van surgiendo más ideas que permiten diversificar un poco los ejercicios, pero sin equipo, sin nada, bueno, es trabajar con el cuerpo propio. ¿Qué pasa? Ahí mi hermano nuevamente es el que me termina jalando a mí, porque él había tomado la decisión antes de la pandemia de inscribirse a un club de natación, un club ya formal. ¿En el propio Bogotá? En Bogotá. Yo en algún momento de mi carrera, muy cuando estaba en el colegio, hice la prueba en algún club, quedé, pero significaba un sacrificio grande en ese momento. Entonces, digamos que no opté por empezar en club. Sin embargo, llega pandemia, mi hermano está ahí metido en el club y yo digo, bueno, ¿qué pasa? Hay algo muy importante, el club fueron los primeros que empezó a nadar en Bogotá. Entonces dije, ellos ya empezaron a nadar. Claro, y cuando todo el mundo seguía en casa, tu hermano, por ejemplo, ya podía ir Exacto, a entrenar. Vale. yo me acuerdo que ellos fueron uno de los primeros que pudieron ir a entrenar. Y dije, bueno, ellos también hacían entrenamiento virtual. Conseguimos unas pesas por ahí en la casa y entrenábamos los dos. Yo como que me metía un poco a los entrenamientos de él también. Y bueno, ahí también viene un episodio mío que es mi lesión de hombro. Es hasta curioso porque eran pesos muy pequeños. Me lesiono en mi casa entrenando. ¿Te lesionas entrenando Me de lesiono manera entrenando virtual? de en tu manera casa, virtual. con poca carga. Tal cual. O sea que había opciones entre CrossFit, 6.000 kilómetros diarios nadando y te lesionas en casa con una pesa pequeña. Tal cual. ¿Qué hombre es? Así es la vida, el izquierdo. Así es la vida, ese tipo de curiosidades, pero es precisamente eso para mantenernos humildes, siento yo, ¿no? El ego también va muy de la mano. Estaba haciendo yo un ejercicio de hombro, para explicarlo, era básicamente llevar el hombro hacia atrás. En una de esas yo digo, bueno, puedo ir más, y voy tan atrás que así sea poco peso, pues igual, bueno, ahí yo acostado boca arriba, ¿no? Voy hacia atrás, en una de esas voy tanto hacia atrás que siento que el hombro se me sale. Entonces yo muy rápido como que me reincorporo, lo tiro hacia adelante y siento que me lo acomodo yo mismo. No me dolió para nada, pero fue la sensación que yo tuve. Después, claro, me incomodaba esto, no se me salió el hombro, fue una tendinitis, pero sí fue un proceso que me tomó a mí casi 2 meses de rehabilitación, porque si tú no lo rehabilitas después se te vuelve crónico y es algo recurrente. Entonces empezar, claro, en la mitad de pandemia y ahora lesionado, yo decía, golpe fuerte, pero lo mismo, en ese tipo de vainas, en ese tipo de cosas, no estamos exentos nunca, y como me lo dijo mi entrenador, eso también hace parte del deporte y no, lastimosamente, pues a quien no quisiera nunca lesionarse, y yo casi nunca me he lesionado, gracias a Dios, pero pues esa vez me correspondió a mí, me tocó hacer esa asimilación, así de como rabia, o así de como impotencia en su momento, pero que no lo sentí tanto, pero yo sí decía eso, como, bueno, me lesioné de la forma más tonta posible, pero pues aquí estoy, de ese tipo de cosas también toca salir, ¿no? Hubo mucha frustración, es decir, te lesionas haciendo un movimiento sencillo, con poco peso en casa, estando en pandemia y, claro, teniendo un poco que posponer el ejercicio, la natación, sí, 2-3 meses más.
¿Lo llevaste bien a nivel mental? Sí, yo siento que sí, yo siento que sí. Aparte, yo decía, bueno, ya está, estamos igual en pandemia y esto. La prioridad siempre ha sido la salud y en mi caso, ¿no? Entonces, recuperarme primero. Y bueno, toda esta historia va a esa que a raíz de esa rehabilitación que yo estaba haciendo, me contacto yo con el club de mi hermano y bueno, soy el hermano, ellos teníamos la fortuna de que ellos entrenaban en la misma piscina que yo con la universidad, entonces ya como que me habían visto, yo ya como que también sabía quiénes eran y entro yo con ellos desde cero prácticamente, o sea, esto es como si no hubiera nadado yo porque tenía 8 meses de para, aparte de eso estaba con el hombro recién lesionado y entrar a la piscina cerca de noviembre del 2021, si no estoy mal, o 20, no, diciembre, noviembre del 2020, a solamente trabajar con las piernas, fue algo duro, entonces sí, tocó comer mierda como dice mi entrenador, pero no hay de otra forma. ¿Estás dispuesto a hacerlo para seguir o no? Y ahora, ¿cómo es la preparación hasta estos Juegos Panamericanos de 2022? Panamericanos Master. Bueno, eso vuelve a otra curiosidad porque es algo que yo nunca me había planteado. Jamás me lo planteé. ¿Qué pasa? Yo en ese diciembre estoy terminando de hacer mi rehabilitación. En enero ya estoy bien. En enero ya empiezo a entrenar. Y ahí ya empieza descubro el mundo del alto rendimiento. Entonces yo ya soy consciente de lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. En ese momento salen las marcas para Juegos Nacionales del 2021 y ahí veo que las marcas suben. Que las marcas suben no significa que se ponen más difíciles, sino que se ponen más fáciles porque los tiempos suben, ¿no? Entonces, para dar un poco de contexto. Y son marcas que yo puedo hacer. Bueno, que yo venía haciendo antes de la pandemia. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver qué tal. Y fue increíble como de diciembre que estaba lesionado a casi abril, mayo, que es cuando yo clasifico a los Juegos Nacionales. La recuperación, digamos, en mi caso, mi cuerpo me ha respondido muy bien. Yo gozo de muy buena salud, gracias a Dios, y siento que mi cuerpo también se adapta muy, muy bien a ciertos entornos. Y ese fue un gran ejemplo por ahí. Entonces, llego yo, clasifico de una vez y es mi primera vez representando a la selección Bogotá. Mi primera y única hasta ahora. Dentro de la competición nacional de Colombia. Exacto. No, tú representas a Bogotá, lo digo para... Exacto, claro. Yo vengo con el club y vengo entrenando con el club. Si logro ciertas marcas, soy apto, digámoslo así, o clasifico para los Juegos Nacionales. Bueno, Juegos Nacionales no se llama eso, sino el torneo. Sí, como el torneo. Sí, competición nacional donde van los mejores de cada región del país. Exacto, bueno, sí, exacto. De cada región del país. Eso en el 2021, esa competencia se hace en Barranquilla precisamente. ¿Tu piscina favorita? Una de las que más me gustan. Ahí en ese momento llego yo a un tope, a un pico, o sea, del cielo a la tierra completamente, porque en 6 meses recuperé mis marcas y las mejoré. Tanto así que, bueno, siento yo que también toca tener un poco de fortuna y de poder aprovechar las oportunidades que se te presentan en el camino. Tanto así que soy parte del equipo de relevos mixtos de Bogotá. ¿Por qué? Porque simplemente las 2 personas que están arriba mío no quisieron ser parte del equipo porque le querían dar prioridad a otra competencia. A mí cuando me dicen eso, pues yo, claro, regalado hasta un puño. Entonces, puedo decir que fui parte de por lo menos un relevo mixto con la selección Bogotá. Entonces eso también como estar abierto, ¿no? Estar abierto también así como vienen lesiones, vienen
como tú decías, a veces momentos que te frustras mucho, también vienen ese tipo de, de oportunidades. Toca estar abierto, así no sea lo que tú te hayas planteado al principio, pero todo eso es muy aprovechable. Y luego, ¿cuándo consigues la marca? Porque claro, aquí compites como, es decir, en relevos mixtos, pero tú los Juegos Panamericanos y Suramericanos Master los compites como nadador de mariposa, ¿no? En los 50 y los 100 metros. Sí, yo voy por mis pruebas. Soy en 50-100 mariposa y 50-100 libre. Digamos, eso es en el 2022. En nuestra línea del tiempo, exactamente un año después de los nacionales a los que yo clasifico. Digamos, en la mitad de esos dos, yo en diciembre clasifico otros nacionales. Diciembre de 2021. Diciembre de 2021, exacto. Vale, que ya había sido post-relevos. Sí, exacto, post selección Bogotá, ahí ya había Que sido... con la selección de Bogotá, creo que no lo hemos mencionado, ¿qué resultado obtenéis? Bueno... Puedes saltar la pregunta si lo No. ¿Qué resultado? En la competición en... O sea, en como en el Barranquilla. escalafón, Sí, bueno, sí. si hacemos el escalafón, yo en mi mejor prueba creo que quedo clasificado como 30º del país. En 100 metros mariposa, si no estoy mal. Que yo de 30 a 31, esa es la que yo recuerdo. Que bueno, ser 30º del país, pues obviamente no ser el primero, pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Pero más allá de eso, más allá de mirar el escalafón, como yo te decía, yo estaba muy feliz porque yo había mejorado muchísimo y después de todo, yo estaba también disfrutando de lo que yo estaba haciendo, teniendo también un poco de satisfacción propia por tanto entrenamiento, tanto esto. Claro, ya mi entrenamiento ahí sí ya había cambiado realmente porque yo ya estaba haciendo una sesión de gimnasio, 1 hora de gimnasio antes de entrar a la piscina, luego casi 2 horas de agua, de lunes a viernes. Los sábados madrugaba a las 5 de la mañana a sesión solamente de agua, de 5 de la mañana a 6:30, 6:45. Entonces estaba metiendo yo 6 sesiones de agua por 5 de tierra a la semana. Tierra, refiriéndonos a trabajo de fuerza. ¿Cuántas horas a la semana podemos estar hablando? ¿Unas 20 horas semanales de entreno? De entreno completo. De completo, sí. 3 por 5, 15, unas 17. 17. Más o menos. Más o menos. Y entonces tú en diciembre de 2021 consigues esas marcas que te clasifican a los Juegos. Yo no tengo, a diciembre no tengo en mi mente ser parte de los Panamericanos y Suramericanos Master. No tengo en mi mente. Yo clasifico se me da siempre el nombre. Al Interclubes, que ellos le llaman así, el Interclubes, que yo voy en representación ya no de Bogotá, sino de mi club. ¿Sí? Y bueno, también es importante decir que, como has dicho, hay que estar ahí, ¿no? Entonces, en la mitad de eso también me acuerdo que estuvo los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, ¿sí? Y para mí y esta anécdota la quiero contar porque decía, es muy curioso cómo se dan las cosas en la vida, y es que yo en ese junio del 2021 compito en esos por la selección Bogotá y comparto piscina con Jorge Murillo, con Isabel Arcila, que 3 meses después están en los Juegos Olímpicos. Yo decía, ya compartí piscina, por lo menos piscina de calentamiento compartí con ellos. O sea, es una satisfacción que yo jamás me planteé llegar hasta donde yo había llegado desde el principio. Yo solamente lo hacía porque a mí me gustaba la sensación del agua, no sé. Entonces, es eso, yo jamás tenía en la mente, y los Panamericanos y Suramericanos tampoco lo tuve en la mente, sino hasta casi abril del 2022, que ya eso eran 2-3 meses antes de la competencia. ¿Qué pasa? Yo en diciembre voy a los interclubes, me va mal, porque realmente me va mal en esa competencia. Fue la época también en la que más entrené, preparando esa competencia de diciembre.
me va mal, yo estoy ya cansado mentalmente, físicamente. Te estoy hablando, aparte de las 17 horas, hacía más entrenos porque llegó un momento que yo también lo hice un par de veces que madrugaba, en las semanas madrugaba los martes y los jueves, hacía la universidad, o sea, madrugaba a 5 de la mañana para estar en la piscina, después salía lo mismo, 6:40 para la universidad, estaba todo el día y a las 5 volvía a hacer entrenamiento en tierra para después hacer la otra sesión de agua. Y era bastante duro porque el otro día también te quedaba madrugar otra vez y lo mismo. Entonces fue el momento en el que más entrené y en el que menos siento yo que disfruté la natación. A partir de ese momento yo dije, no, quiero ir hasta donde me sienta cómodo, hasta donde me sienta feliz. Y eso fue lo que yo hice. Yo preparo bueno, pasa esa competición de diciembre, vacaciones, ya despejo la mente, nuevo año, nueva temporada, objetivos, ir a representar otra vez la selección Bogotá en junio. Ese era mi objetivo realmente, o eso era lo que le apuntábamos en el club. ¿Qué pasa? Las marcas bajan mucho, y mucho me refiero yo creo que la mínima era estar 27, el año pasado estar 27 en el 50 mariposa, bajaban a como 24, son 3 segundos en 50 metros, es mucho, demasiado. Es decir, bajaban 3 segundos para que los que no saben tanto la natación, lo que hacía que tuvieses que ir 3 segundos más rápido simplemente para mantenerte en la posición que estabas el año anterior. Exacto. Yo no lo logro, mucha gente no lo logró, de hecho, por lo que me contaron, porque yo no estuve ahí, las competiciones eran de dos series nomás, es decir, 18 personas, en Colombia tenían los tiempos que se pedían, más o menos, para eso, y son personas que ya estaban en un nivel muy alto, que muchos de ellos venían de Francia, que estudiaban aquí o estudiaban en Estados Unidos y venían para eso, en específico. Entonces sí fue un momento que bueno, yo dije como, ya cuando yo vi que no estaba yo para eso, dije bueno, no pasa nada, igual sigo entrenando porque pues, esto me gusta también. Y yo tengo unos compañeros máster, y para dar el contexto aquí también, máster son esa categoría de natación que ya viene siendo como de mayores, o los que pasaron por un muy buen momento y ya están como de bajada, o los que se están retirando o ya se retiraron de la natación, pero siguen siendo muy activos, ¿no? Entonces, ¿cuál era? Bueno, yo tengo compañeros máster ahí dentro del club y ellos me dicen, pues nosotros vamos al Panamericano Máster. Usted como ya es mayor de edad, yo tenía 22 años en ese momento, pues mire la convocatoria a ver si puede ser apto o no. Y yo veía que desde la convocatoria creo que eran desde los 20 años, yo tenía 22 y dije, pues ya que no voy a ir al Nacional, digamos, sí, me estoy metiendo en la categoría de los que ya están de salida, pues, pero pues, ¿por qué no? O sea, es lo mismo, es estar abierto. Entonces yo, listo, voy allá. No había ¿qué digo yo? Como digamos, todo esto no lo financia nadie, esto iniciativa casi que propia, eso tiene una particularidad, la parte máster, ¿no? Entonces no te piden como una marca mínima para clasificar. ¿Sí? Obviamente tienes que estar en forma, obviamente tienes que estar entrenando, o sea, para hacer algo decente, ¿no? Bueno, miro yo, me inscribo y salgo yo para los Panamericanos y Suramericanos en junio del 2022, julio principio fue. Así fue como pasó. Entonces ya empezaron a cambiar los objetivos. Y de hecho ya con otro muy buen amigo mío, con Francisco, hicimos eso. Entonces ya la parte máster del club se expandió, creció. Y entonces estos Juegos Panamericanos, máster, ya te has clasificado, estamos ahí. Cuéntanos cómo son, dónde se celebran y cómo los vives tú. Y si, claro, tú te acabas haciendo con la victoria, pero ¿realmente ibas pensando, oye, voy a ganar o tengo esta opción? ¿O era más bueno, voy a participar y espero disfrutarlo, tener un buen día, pero más allá no había el objetivo como tal de ganarlos? Yo no me tracé desde el principio como quiero ser campeón panamericano máster. Bueno, ¿quién no? Pero yo dije como, bueno, me inscribo,
quiero entrenar para ir a hacer, dar lo mejor que tenga yo. Si alguien tiene algo mejor, pues merecidamente se lo ganó y ya está, pero no porque yo dejé de hacer las cosas, sino porque él simplemente tenía más. Y así fue, la preparación fue incluso menos intensidad que para el Interclubes de diciembre anterior, y siento yo que la disfruté mucho también. Mi objetivo, lo que te digo, era ese, ir a dar mi mejor versión, los mejores tiempos que yo pudiera sacar, independientemente si quedaba de último, pero si mejoraba mis marcas, ya era suficiente para mí. Nuevamente cuento yo con ese factor de estar ahí, y me estoy dando cuenta ahora mientras que estamos charlando eso. Yo ya tengo el titular. Santiago Rodríguez, 2 puntos, estar ahí. Exacto. Porque mucha gente de 20 a 25 años, que es mi categoría, la que yo soy campeón panamericano, máster, todavía, digamos, está como en un limbo. Está, ¿cierto? Porque, y eso también es importante que la audiencia lo entienda, que mucha gente cuando termina el colegio, más o menos a los 18 años, ya llevan, imagínate tú a los 18 ya tener 12 años nadando, 10 años nadando. Hay gente que está cansada. La gente está cansada y ya no quiere más, y ha madrugado muchos días, ha sacrificado muchas cosas, no ha ido a muchas fiestas, ha dejado de compartir con muchos amigos, entonces la gente muchas se retira. Entonces los que estamos ahí con esa edad, o están ya o sea, ya están muy en la élite, muy top, porque realmente explotaron y siguen manteniéndose ahí, ya han ido a mundiales y esto, mundiales absolutos me refiero yo. O es gente que pues, estamos ahí como por amor al arte, por decirlo así. Sí, mi caso no es porque yo pude disfrutar mi vida sin el compromiso de entrenar. Yo siempre he hecho como un balance muy grande. Entonces para mí era como seguir descubriendo todo lo que había detrás de ese mundo, ¿no? Que para muchas personas pues ya era el fin, para mí estaba siendo un comienzo. Después de eso, bueno, me preguntabas tú también por el ambiente, y eso es un ambiente completamente Sí, te preguntaba un diferente. poco por la experiencia, para que nos cuentes dónde se celebró y luego también cómo es tu experiencia en esta competición. Sí, bueno, esos Panamericanos y Suramericanos se celebraron en Medellín. O sea, yo cuando vi todo el contexto dije, a ver, si es un momento para hacerlo es ahora, porque es en mi país, solo tengo que viajar a otra ciudad, está todo servido para que yo lo pueda hacer. Sí, yo en ese momento también ya trabajaba, ya había terminado mi carrera, ya estaba, estaba por terminar mi carrera, sí. Estaba en mis prácticas universitarias, entonces ya también pido los permisos, esto todo me sale muy bien. Es un ambiente completamente diferente, no se siente la misma presión, digamos, ya es suficiente la presión que nos ponemos sobre la espalda cada uno, siento yo, que eso mismo te puede llevar a jugar muchas malas pasadas, pero en cuanto a máster se refiere, siento que no, siento que es mucho más de camaradería, siento que te la pasas mejor. Obviamente siempre tienes ese sentimiento de precompetencia, pero ese sentimiento precisamente es el que te ayuda como a darla toda. Entonces es un ambiente, a ver, ya es internacional, ahí ya empiezas tú a ver a los estadounidenses, que siempre son como de respeto, ¿no? A los brasileños, a los argentinos, entonces uno dice como, bueno, ya estoy en un ambiente internacional que yo jamás había visto. Para mí eso, ese simple hecho fue muy llamativo para mí, porque no lo había experimentado. Bueno, en algún torneo sí había tenido como un roce internacional, pero digamos ese era como el primer grande. Y es verdad que en mi categoría no éramos tantos, por lo que precisamente yo comento, 20 a 25. Es muy joven para ser máster, pero es muy viejo para ser del otro grupo que todavía está explotando. Entonces es algo raro ahí. Y bueno, viajo yo a Medellín, todo esto también es como por mis propios medios.
con los de mi familia que siempre me ha apoyado, a mí y a mi hermano, que les mando un beso y un amor completamente y de todos los días, pero bueno, es una experiencia que digo, es muy diferente, es mucho más relajada, es mucho más, lo que te digo, de camaradería y, como te lo digo yo, no se siente tanta tensión, tanta rivalidad tampoco. Muchas veces la natación es un deporte bonito porque tienes ese factor como de amigo también, pero en el momento de la competencia también es como por ir a intimidar, tiene ese tipo de cosas. En la parte máster no se siente tan así, cada uno tenemos como nuestro ritual precompetitivo, pero no es el caso, no es tan fuerte. Y entonces tú ganas estas dos pruebas. Sí. Una vez ahí, ya para ir terminando, ¿tú te planteas continuar e intentar llegar ya pues a lo mejor a unos Juegos Olímpicos o a otras pruebas? ¿O ya lo ves como el punto culminante de tu paso por la natación y ya pues se va a quedar un poco más como un hobby, una actividad que tú sigues haciendo, pero ya no tanto con ese foco de a lo mejor competir? Bueno, competir es una motivación grande. Es una motivación grande y es algo que a mí me gustaría seguir haciendo, eso sí es cierto. Ahora le estoy dando prioridad a otras etapas de mi vida. Entrenar es algo que yo no veo que vaya a ser ajeno a mí en mucho tiempo. Es algo que yo siento que va a ser, que es que me hace falta. Lo necesito. Y cuando entreno en tierra, entreno en el gimnasio, siento que si no termino con mi parte de natación, me sabe a poco. Yeah. Por ahora, pues, es apuntar a seguir mejorando mis tiempos. Yo, lo que te digo, desde el principio vine acá, bueno, empecé, no me planteé ningún objetivo como tal y esa va a seguir siendo mi filosofía, seguir mejorando, seguir teniendo mi estado físico, seguir disfrutando lo que estoy haciendo, porque a la larga es eso. Yo he conocido muchos casos en los que el deporte ha sido un sufrimiento, por obligación, por esto o porque simplemente tus papás te lo dicen cuando eres pequeño. Ese no es mi caso. Yo hago las cosas hasta donde yo quiera y las llevo hasta donde yo quiera. He llegado muy lejos, estoy muy agradecido con el deporte porque me ha cambiado mucho, me ha dado mucha autoestima, autoconfianza y es algo que no planeo dejarlo por eso mismo. Tema, si tú me dices que los olímpicos y esto, bueno, ya con 24 años, no sé si estoy para unos olímpicos, pero estoy para ir hasta donde la vida me lleve, hasta donde mi cuerpo me lo lleve. Ya que estoy como en el mundo máster, si un planteamiento futuro, no sé qué tanto tiempo, sería ir a un mundial máster. Eso me gustaría hacerlo, eso sí me gustaría hacerlo, pero pues para eso tengo que entrenar, tengo que desarrollarme y bueno, la vida, como te lo digo, siempre es un balance. En el deporte nos vamos, claro, si explotas en el deporte, te vas por ese camino, pero ¿qué más hay después de eso, no? Y esta ya era una de mis últimas preguntas, ¿no? En plan, después de tú ahora ya te has graduado de un máster en gestión deportiva, ¿quieres que este futuro laboral también incluya la piscina o estás abierto a otros deportes o a otros conceptos de centros deportivos, como puede ser un gimnasio o algo por el estilo? Estoy abierto a bastantes centros deportivos, la verdad. Yo a la larga también estudié administración de empresas, he trabajado en finanzas y esa parte me gusta realmente, entonces no estoy cerrado a únicamente que sea como la parte de la natación, la verdad. A mí la parte de gimnasios me llama mucho la atención porque a la larga es un negocio casi que convencional, pero dentro del mundo del deporte. Y la última pregunta que se la hago a cada invitado que pasa por aquí, que es que a mí me gusta mucho leer, entonces creo que es muy bonito que en este espacio, ¿no? Pues que el invitado nos recomiende un libro tanto de deporte como otro. No quiere, aunque este podcast sí que es un poco de deporte, ¿no? Digamos, pero no tiene por qué ser
de deporte el libro? Bueno, yo, y para dar contexto, yo soy mal lector, intento mejorarlo, pero me cuesta. Un libro, ¿Quién se ha llevado mi queso? Es un libro, para los que sean malos lectores, es un libro de 5 milímetros de grosor, 80 páginas, pero que realmente tiene mucho contenido de valor. Hablan básicamente eso, de adaptarse a lo que la vida también te regala, lo que te corresponde vivir, y no pelear con eso. Es una asimilación muy bonita que hace el libro, que cuando tú la interiorizas se vuelve casi que una filosofía de vida. Entonces, recomendadísimo. ¿Quién se ha llevado mi queso? Lo ¿Quién se ha llevado mi apuntamos queso? junto a los No demás. recuerdo el autor, pero Ok, así se tocará llama. buscarlo. Pues nada, Santi, ha sido un verdadero placer oír tu historia, ¿no? Conocer más de dentro el mundo de la piscina, pero también el mundo amateur, ese no profesional, pero que también está ahí, que también existe y que también nos da historias, nos da hazañas increíbles, como lo es tu caso. Así que Hombre, muchas te gracias. agradezco de corazón que te hayas pasado hoy por aquí. No, a ti tenerme de invitado. Tenía muchas ganas de venir. Muchas gracias por la invitación y bueno, encantado siempre.